como consignas. ¿Recuerdas cuando hicimos encuestas casa por casa? Sí, tremendo fue aquello. Preguntando a todo el mundo si le pegaba a su marido. Tremendo. Si estaba a favor de la liberación de la mujer, si tenía relaciones sexuales libres. Éramos muy osadas y muy atrevidas y además teníamos mucha imaginación. Sí. Concha y Rosa no aparecen en los libros de historia. Tampoco Gloria, María, Carmen o Isabel. Miles de mujeres que se esforzaron día a día en cambiar la sociedad en la que les tocó vivir, que lucharon por sus derechos como ciudadanas y como mujeres. Españoles. Franco 1975. ha muerto. Tras casi 40 años de dictadura, comienza una nueva etapa en España. La sociedad española se moviliza y lucha por un futuro democrático, por unos derechos políticos y sociales que hasta entonces le habían sido negados. Franco muere en el 75, se vota en junio del 77, la Constitución viene en el 78, va todo muy lento. Aparentemente la historia se acelera, pero va muy lenta. Y las mujeres no se quedan atrás. Las mujeres tenían depositadas muchas expectativas en la nueva época que les abría la transición. A pesar de las dificultades. Las reivindicaciones específicas que se llamaban entonces de las mujeres siempre quedaban relegadas a un segundo plano. En cada uno de los partidos políticos los hombres decían, es que eso es cosa de mujeres. 1975. España inicia un periodo político y social convulso. Un difícil camino hacia la democracia. Una democracia sin la participación de las mujeres no es una verdadera democracia. A través de los más de 1000 carteles donados a la Universidad de Zaragoza por parte de la Asociación Cultural Liberación, los investigadores del Departamento de Historia Contemporánea han sacado a la luz una de las cuestiones menos conocidas de la historia de la transición. Una investigación sobre el papel de las mujeres en la transición, pero también de su papel en la historia. La transición históricamente es el paso de un modelo autoritario profundamente de subordinación de una sociedad civil asfixiada a un modelo democrático, de participación, con muchísimos problemas, porque se construyó con muchísimos problemas, pero es un cambio profundo. Un cambio profundo para toda la sociedad, pero especialmente clave para la situación femenina. Y es que el régimen franquista había dejado muy claro desde el principio el papel social que debían desempeñar las mujeres. Bueno, el franquismo supone para las mujeres, yo creo que básicamente dos cosas. En primer lugar, un retroceso brutal desde el punto de vista de los derechos políticos y civiles, y sobre todo también significa un retroceso desde el punto de vista del modelo de género. El franquismo, los fascismos refuerzan el modelo de género tradicional, por el cual una mujer era ante todo madre, esposa, ama de casa. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Sin embargo, desde mediados de los años 60, algunos cambios, pequeños pero importantes, empezaban a afectar a la realidad social de las mujeres. Las mujeres están accediendo de manera creciente al mercado laboral, a la enseñanza media y superior, pero todo esto está conviviendo con una falta de reconocimiento de derechos políticos y con un código civil todavía discriminatorio. En el marco de esa discriminación legal y al calor de la lucha antifranquista, se iban incorporando poco a poco las demandas feministas. Organizaciones como el Movimiento Democrático de Mujeres cobraron gran importancia. Y junto a ellas, las asociaciones de barrios, las asociaciones de amas de casa y las mujeres de presos. El tener al marido, al hermano, a un familiar encarcelado representa socialmente un, por así decirlo, mal común, es decir, una circunstancia que están experimentando muchas familias españolas. Consiguieron demostrar
lo válida que era su lucha extramuros de las cárceles franquistas. Las redes de estas mujeres trabajando codo con codo, hombro con hombro, con otras mujeres y con otros compañeros, sustentó un poco la base de lo que luego supuso el cambio social desde el punto de vista político y constitucional. Los hombres tomaron conciencia de que sin las mujeres no hubieran podido salir adelante. 1975. Es declarado por la ONU el Año Internacional de la Mujer. Justo en el momento en el que muere Franco, en el año 75, se produce un cambio importante porque se celebran las primeras jornadas feministas que se convocan en este país, en Madrid, y que supuso el auge del movimiento feminista. Tras las primeras jornadas para la liberación de la mujer, se produce una eclosión de grupos feministas. Sus iniciativas en este momento estaban marcadas por la necesidad de cambios legislativos básicos. El divorcio fue pues una especie de milagro que ocurrió gracias a Fernández Ordóñez, porque desde luego no, fue un compromiso de él, yo creo, con la UCD y no acabo de entender todavía cómo pudo llegar. Bueno, sí, acabo de entender, fue una reivindicación de las asociaciones de mujeres que estuvimos luchando muchísimo. A mí me acudió una mujer con un caso que yo no podía creer que estuviera pasando en España. O sea, era una mujer a la que le acusaban de adulterio y había ido a varios abogados y le decían que desde luego podía ir a la cárcel. Bueno, hicimos una campaña, la Asociación Democrática de la Mujer, a nivel de Zaragoza, de recogida de firmas, editamos libretos, se concienció mucho a la gente y también llegó a la prensa y al resto de España. Y el día del juicio hubo aquí un autobús de mujeres para apoyar, desde luego, lo que si esta mujer no fue a la cárcel no es porque desapareciera el delito, sino porque no se probó que hubiera delito, sino hubiera ido a la cárcel. El caso de Inmaculada Benito fue la causa de que desapareciese de nuestro Código Penal el delito de adulterio. Me refiero sobre todo a 1981, que tú comentas, hubo un punto álgido, que fue la defensa por el derecho al aborto, que fue muy mal interpretado en la sociedad y con mucha oposición política. Y sin embargo conseguimos hacer que en todas los núcleos sociales se debatiera sobre si las mujeres tenían o no derecho al aborto. Era un tema que sacamos nosotras, que hicimos posible que saliera ese debate a la calle. Porque era un tema tabú como todo lo que afectaba a la vida privada. Eso es. La vida privada en la España de finales de los 70 y de principios de los 80 era un tabú para todo. Muchas mujeres venían a pedirnos direcciones de aborto. Por supuesto. Muchas mujeres venían a contarnos cómo les apaleaba su marido. Sí, así muchas es. a decirnos que habían sido violadas o agredidas. A una mujer se la podía humillar, se le podía sodomizar, se le podía estar horas haciéndosele objeto de abusos sexuales, pero si no se penetraba, entonces no era violación. ¿Te acuerdas cuando nuestra compañera fue violada con una penetración anal y en el Código Penal no estaba reconocido como violación? Sí. Ese fue un tema muy importante dentro de lo que fue la lucha contra la violencia. Bueno, en aquel caso era con el tema de violaciones, sí, era el tema de una compañera militante del Frente que había sufrido una penetración anal en el ascensor. Así es. Y ese hecho estaba tipificado en aquel momento en el Código Penal como aquello que se llamaba abusos desonestos. Abusos deshonestos, así es, ahora me acuerdo. Entonces nosotras lo que decidimos es apoyarla y defenderla, porque el tema lo llevé yo, como delito de violación. Eso es. Y la cuestión tuvo bastante trascendencia. Esto era a finales de los años 80. Desgraciadamente nosotras pensábamos que cambiando las leyes, con denuncia pública, con conciencia social, ese tema en unos años iba a estar resuelto. Así es, sí. Y la realidad es que no. Pero también hay que reconocer que la realidad de ahora no tiene nada que ver con el momento del principio de los años 80, donde nadie nos hacía caso con el tema de la violencia de género. No eran estos los únicos asuntos que formaron parte de la agenda feminista. La despenalización de los anticonceptivos,
la libertad sexual, la igualdad salarial, el sexismo, ámbitos diversos en los que las mujeres siguieron luchando con la democracia ya consolidada. Batallas, algunas, que siguen sin estar resueltas. La transición fue posible no solamente por los partidos políticos, sino por la sociedad civil, por el movimiento, por el compromiso de la sociedad civil, y ahí las mujeres participaron a tope. No nos olvidemos que uno de los principales logros, el de la amnistía de octubre del 77, se le debe principalmente a las mujeres. La transición no sería tal, ni la democracia española sería tal, si no hubiera llegado al 100% de la ciudadanía. Concha y Rosa, como tantas otras mujeres inconformes con el mundo en el que se las quería integrar, se opusieron a él con la firme convicción de que podían cambiarlo. Quizá no aparezcan en los libros de historia, pero sus huellas forman parte de ella.